Vamos a hablar de algunas infecciones musculoesqueléticas. Vamos a empezar con la tuberculosis musculoesquelética, que se da por el Mycobacterium tuberculosis, por una propagación hematógena secundaria a una infección pulmonar. Representa hasta el 3% de infecciones por tuberculosis, y la afección musculoesquelética va a presentarse desde los 6 meses hasta 3 años después de la infección primaria. Importante destacar que la mitad de los pacientes no van a presentar patología pulmonar. En la demografía, en los países desarrollados va a afectar principalmente a adultos, y en los países en vías de desarrollo principalmente niños. Tiene una ligera predilección por el sexo masculino, y se ha visto un aumento de incidencia en los últimos años dado al aumento de población inmunosuprimida. Clínicamente los pacientes se presentan con dolor leve, fiebre leve, pueden presentarse en la mitad de los casos con enfermedad pulmonar concomitante, y también hay que destacar que la mayoría de ellos van a ser asintomáticos, es decir, van a presentar una tuberculosis latente, lo cual va a dar un retraso en el diagnóstico. La tuberculosis con afección musculoesquelética puede presentarse de distintas formas, como la tuberculosis quística, el absceso frío, el cual es de desarrollo lento y tiene una mínima inflamación circundante y va a ser más frecuente alrededor de la columna. La artritis séptica, que se presenta con la triada clásica de Pfemister, que corresponde a osteoporosis yuxtaarticular, erosiones periféricas y estrechamiento del espacio articular, el cual va a ser un hallazgo tardío. También puede presentarse como enfermedad de Pott o espondilitis tuberculosa, que se refiere a la osteomielitis de la columna vertebral, la paraplejía de Pott, que es una complicación de la misma, y el tumor inflamatorio de Pott, que es una osteomielitis del hueso frontal con destrucción cortical anterior y edema de tejidos blandos adyacentes. En la imagen, la tuberculosis va a ubicarse en el 50% de los casos en la columna vertebral, generalmente en unión toracolumbar. La artritis séptica puede afectar principalmente a la cadera y rodilla, pero también puede afectar huesos como huesos de la pelvis, las costillas, que son otros sitios comunes. La osteomielitis del esqueleto apendicular va a afectar principalmente a las metáfisis, y cuando observamos en un mismo hueso múltiples sitios afectados, eso va a ser un hallazgo de los niños. Algunas de las características van a ser mínima o no reacción perióstica, el secuestrum del hueso va a ser muy infrecuente, y la calcificación periférica de los abscesos en hallazgos crónicos. Vamos a observar también atrofia muscular por cronicidad. Tenemos un ejemplo, un corte sagital T1 con contraste, donde observamos destrucción de los cuerpos vertebrales T4 hasta T6 con compromiso del espacio interdiscal y extensas formaciones estos abscesos paraespinales en la parte posterior, el cual compromete significativamente al canal medular. A este paciente se le realiza una tomografía sin contraste, donde al mismo nivel observamos estas distintas colecciones con calcificaciones periféricas y también calcificación medular, hallazgos muy sugestivos de tuberculosis musculoesquelética. Posteriormente, la destrucción de estas vértebras pueden dar lugar a vértebras planas, cifosis, givas y anquilosis. Aquí tenemos un ejemplo, una resonancia magnética en corte sagital, donde observamos afección contigua de cuerpos vertebrales, también con compromiso del disco intervertebral y también diseminación subligamentaria. Este paciente tuvo también una extensión epidural, por lo que observamos el compromiso de este cuerpo vertebral distal. En esta radiografía del hombro observamos esta destrucción de la glena y del húmero sin reacción esclerótica inflamatoria, y el hallazgo de esta calcificación pulmonar junto con estos hallazgos nos van a sugerir una tuberculosis musculoesquelética. Esta radiografía observamos esta lesión lítica de la costilla, junto con la opacificación total del campo pulmonar deberían sugerir una neoplasia. Sin embargo, la tuberculosis tiene que ser considerada. Esta radiografía de tobillo nos muestra esta lesión lítica de la metáfisis del peroné, la cual se extiende a través de la fisis hasta la epífisis del mismo hueso, hallazgos muy sugestivos de tuberculosis musculoesquelética. Radiografías de un paciente que sufrió una mordedura de gato nos muestra extenso edema de tejidos blandos, una extensa condrolisis de la articulación interfalángica proximal, y estas otras proyecciones nos muestran osteoporosis yuxtaarticular. En esta columna podemos observar distintos signos de espondilodicitis y osteomielitis. Aquí en esta tomografía observamos erosión de los platos intervertebrales y disminución del espacio. Esta secuencia en STIR nos muestra edema de los cuerpos vertebrales. Este corte axial contrastado nos muestra el realce de los tejidos blandos adyacentes, y esta secuencia coronal
con contraste nos muestra realce de los cuerpos vertebrales. El diagnóstico diferencial va a depender de qué región ha sido afectada, si bien es una espondilitis tuberculosa, una osteomielitis tuberculosa o una artritis séptica tuberculosa. El diagnóstico en la mayoría de casos va a requerir de un cultivo positivo o un análisis histológico a través de una biopsia. El tratamiento va a ser el debridamiento quirúrgico y uso de medicamentos antituberculosos. Continuando con las infecciones fúngicas musculoesqueléticas, estas son poco frecuentes, pero ha habido un aumento de las mismas en los últimos años dado al aumento de uso de fármacos inmunosupresores y también al aumento en la expectativa de vida en pacientes con enfermedades crónicas. Estas infecciones pueden comprometer todos los compartimentos musculoesqueléticos y la gravedad y morbilidad va a depender de la función inmunológica y la patogenicidad de los organismos. Los patógenos que van a afectar principalmente son los encontrados en el suelo, los cuales son inhalados, y la imagen más la historia clínica van a ayudarnos para determinar la etiología fúngica de un proceso inflamatorio para así administrar un tratamiento adecuado. Estas van a afectar principalmente a pacientes con inmunodeficiencia subyacente o pacientes diabéticos. En ocasiones puede diagnosticarse erróneamente como malignidad y se ha visto que tienen una alta asociación con enfermedades pulmonares. El tratamiento consiste principalmente en debridamiento quirúrgico y terapia antifúngica. El principal diagnóstico diferencial es la tuberculosis musculoesquelética, que en algunos casos podría ser indistinguible de la infección musculoesquelética por hongos. En imagen, la osteomielitis fúngica va a mostrarnos signos de osteolisis con márgenes discretos o permeados. La esclerosis circundante va a ser muy discreta o mínima. La reacción perióstica puede ser variable, le puede dar lugar a formación de abscesos o flemones de partes blandas y el secuestro, la formación de secuestro va a ser muy inusual. En cuanto a la artritis séptica micótica, los hallazgos van a ser muy inespecíficos, donde podemos encontrar edema de tejidos blandos, pérdida del espacio articular, erosiones centrales y marginales óseas, y la progresión de la misma va a ser bastante lenta, por lo que la reacción ósea va a ser mucho más leve en comparación con infecciones piógenas. Aquí tenemos una radiografía del codo, donde vemos en la región epicondylar esta gran lesión lítica, la cual no muestra signos de esclerosis, de periostitis o formación de hueso reactivo. Por una biopsia se concluyó que era una blastomicosis. Esta radiografía de la muñeca nos muestra estrechez importante del compartimento radiocarpal y múltiples focos de destrucción. Esto fue secundario a una esporotricosis. Esta resonancia en este corte coronal nos muestra este compromiso multinivel de múltiples vértebras asociadas a la formación de este flemón extenso paraespinal. Esto secundario a una paracoxidiodomicosis. Y esta radiografía de la rodilla nos muestra estrechez a nivel del espacio articular y del cartílago con estas pequeñas erosiones marginales y desosificación del hueso. Y donde es importante destacar que no hay reacción esclerótica. Esto fue secundario a una artritis séptica crónica por cándida. Esta tomografía nos muestra estas grandes lesiones líticas del húmero, secundario a una osteomielitis por cándida. Es importante destacar ausencia de reacción esclerótica. La celulitis se refiere a una inflamación purulenta del tejido blando subcutáneo laxos, que esta puede diseminarse por los distintos planos anatómicos. La radiografía va a mostrarnos signos de edema de tejidos blandos y obliteración de planos de tejido normal que pueden simular a una osteomielitis. En ocasiones podemos observar gas en los distintos estudios de imagen que van a ser secundarios a microorganismos formadores de gas. La gramografía va a ser de utilidad para distinguir entre celulitis y osteomielitis, y la resonancia y tomografía van a mostrarnos hallazgos precisos de infecciones de tejidos blandos. Aquí tenemos en estas imágenes algunos ejemplos donde observamos baja intensidad de señal a nivel de la región externa del pie. En esta secuencia en STIR vemos edema de los mismos y en esta secuencia contrastada con saturación de la grasa vemos realce de los mismos. Las celulitis de infecciones pueden llegar a organizarse y dar lugar a formación de abscesos en los distintos compartimentos subcutáneos, donde van a ser de utilidad el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. Aquí tenemos un ejemplo a nivel del hombro, donde observamos esta colección del tejido subcutáneo, la cual fue punzada y aspirada. La infección necrotizante de tejidos blandos, previamente conocida como fascitis necrotizante, se da por infección de streptococos del grupo A, tiene una mortalidad de hasta el 25%, por lo que es considerada una emergencia quirúrgica. Afecta principalmente a pacientes diabéticos, usuarios de drogas intravenosas e inmunosuprimidos, pero también puede afectar a pacientes jóvenes sanos, incluso deportistas. La ubicación principalmente a nivel de la pared abdominal, extremidades y el periné, y puede darse por una implantación directa o una diseminación hematógena.
En los rayos X va a mostrar signos de edema subcutáneo y gas subcutáneo extenso en los distintos planos faciales, como podemos observar en este ejemplo de esta radiografía del húmero, esta extensa formación de gas en los distintos planos y algo de edema subcutáneo. Aquí tenemos otro ejemplo de esta radiografía de tobillo lateral, donde observamos a este paciente diabético, esta úlcera y la extensa formación de gas en el dorso del pie, el cual tuvo que ser amputado. Y esta tomografía en este paciente usuario de drogas intravenosas nos muestra este extenso edema subcutáneo, facial e intramuscular, con numerosas colecciones y gas en el tejido blando. Vamos a continuar con la gangrena gaseosa. Esta se refiere a una contaminación de heridas traumáticas por Clostridium perfigines, donde hay un extenso daño tisular y formación de gas en tejidos desvitalizados. Es importante destacar que no afecta a las fascias, pero hay una rápida progresión a través de los músculos, la cual va a producir una necrosis. En la radiografía vamos a observar estas colecciones lineales de gas dentro de las fibras musculares que van a dar esta apariencia o patrón en emplumado. El tratamiento va a ser quirúrgico, uso de antibióticos e oxígeno hiperbárico. Dentro de las infecciones parasitarias tenemos principalmente la cisticercosis, que va a mostrar cambios crónicos, y en la imagen vamos a observar como calcificaciones dentro de los planos musculares. Aquí tenemos otro ejemplo donde observamos estas extensas calcificaciones que siguen el eje longitudinal de las fibras musculares. Y también tenemos a la enfermedad equinocócica, o también conocida como enfermedad hidatídica, que va a afectar principalmente a la columna, pelvis y extremidades, y van a presentarse como quistes múltiples en racimo de uvas o quistes hijos. Aquí tenemos un ejemplo de esta radiografía de la cadera, donde observamos esta masa de tejido blando con osteolisis, principalmente por esta irregularidad cortical y algo de mineralización periférica. Se le realizó una tomografía donde observamos esta gran lesión quística con quistes hijos septada, y también observamos aquí algo de tejido blando dentro del endostio del hueso y algo de mineralización. Hallazgos compatibles con enfermedad equinocócica quística musculoesquelética. La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una infección granulomatosa crónica por el Mycobacterium leprae, que va a ser evidente tras un largo periodo de incubación. En la radiografía vamos a observar signos de atrofia, reabsorción y estrechamiento. En este ejemplo de esta radiografía del pie observamos esta acreosteolistesis con adelgazamiento de las falanges. La sífilis da por una infección por una espiroqueta del Treponema pallidum, que puede ser congénita o adquirida, donde vamos a observar signos de osteocondritis, de osteomielitis y de periostitis. La actitis destructiva también puede darse en etapas más tardías, generalmente en las etapas terciarias de la sífilis. Aquí tenemos un ejemplo, una radiografía de la cadera, donde observamos destrucción de la articulación, fractura y dislocación de la misma, conocida esto como una articulación tabética de Charcot. Aquí tenemos un ejemplo de esta pierna, una radiografía de pierna en un niño donde observamos esta periostitis, pero esto de aquí no es nada sugestivo ni específico para compromiso de sífilis musculoesquelética. Esta radiografía de la rodilla nos muestra estas lesiones líticas metafisiarias y con destrucción principalmente de la tibia, que se conoce como el signo de Wimberg, que es muy específico para la sífilis musculoesquelética. Eso es todo. Muchas gracias.